La mañana, amaneciendo en Aldea El Colorado. Ya estamos nosotros acá, el equipo de Canal 42, para traerles este nuevo segmento en este programa Pinula AM, el segmento Conociendo San José Pinula. Y creo que nos venimos un poquito lejos en la Aldea del Colorado. Ya estamos junto a Roberto Solares y Freddy Santos, que les vamos a llevar las imágenes de estos bellos paisajes que desde muy temprano estamos observando acá. Vamos a tener la compañía de un vecino de acá de la aldea que nos va a mostrar las partes de la aldea más bonitas, las más las que la gente tiene que visitar aquí en San José Pinula. Nosotros que vivimos aquí en San José Pinula deberíamos de conocer la riqueza en naturaleza que tenemos nosotros. Estábamos viendo mientras veníamos acá el ganado y si eso va a ser más adelante en otras visitas que vamos a tener en otras aldeas, pero usted quédese con nosotros porque en esta oportunidad Aldea del Colorado es la que vamos a visitar. Les había mencionado, un vecino de aquí de la aldea nos va a contar un poquito y él nos va a guiar a los lugares más bonitos, a los lugares que todos tenemos que conocer, porque es importante que todos como pinultecos conozcamos las aldeas que están a nuestros alrededores. Don Roberto. Sí, buenos días. Sí, bien, gracias. Bien, gracias. Dígame, ¿usted cuántos años tiene de vivir acá? Bueno, tengo la edad de 40 años. Y desde esa fecha vivo acá. Aquí he crecido y aquí he vivido. ¿Aquí vive junto con toda su familia? Exactamente, así es. Cuénteme un poquito de los lugares que vamos a visitar hoy, a los que usted nos va a llevar para que podamos enseñarle a todas las personas que nos vayan a ver. Ajá. Sí, por ejemplo, ahorita vamos con rumbo al Bellotal. Y después regresamos al Bordo de la Cruz. Y así mismo bajamos abajo y miramos las cataratas del río de los nacimientos de acá del Colorado. El Bellotal, ¿de qué se trata el Bellotal? Bueno, el Bellotal es la parte más alta que tenemos acá en estos lugares montañosos. Ajá. Con respecto al clima, usted que ha vivido toda su vida acá en esta aldea, ¿cómo es el vivir con las personas? Nosotros que estamos aquí durante la mañana vemos que todas las personas pasan y lo saludan a uno aunque no se conozcan. ¿Cómo ha sido la convivencia y aparte del clima, que es un poquito frío? Bueno, acá las personas son muy amigables y por eso es de que
saludan a todo mundo, aunque no conozcan a nadie, tienen el gesto de saludar a todas las personas. La lejanía entre casas que hay entre una y otra, ¿eso no ha hecho que los vecinos se distancien? ¿Cómo conviven ustedes a la hora de organizar alguna actividad? No, para nada, no. Al contrario, es excelente sí vivir un poco separados. Sí, excelente. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a llevarles todas las imágenes de las que nos acaban de mencionar. Quédese con nosotros porque esto es Conociendo San José Pinula. Adentrándonos a la aldea del Colorado, al fondo tenemos un paisaje muy pero muy bonito. Ya tenemos algunas fotos que también vamos a compartir con ustedes más adelante, pero nuestro camarógrafo estrella les tiene una imagen porque allá al fondo, allá en la cima del cerro, el Cerro de la Cruz, porque ahí está la cruz. Entonces nosotros vamos a llegar hasta allá para que usted pueda ver de cerca bien las imágenes de la cruz, del Cerro de la Cruz, la perspectiva que se tiene desde arriba, ahora la perspectiva que tenemos de aquí abajo, que del camino al que vamos a llegar. Pero no crea que vamos a llegar en carro, vamos a llegar caminando junto a todo el equipo y al señor el señor Muñoz, que nos está acompañando en este recorrido. Entonces vamos a llegar hasta allá arriba y vamos a tratar de enseñarles la mayor cantidad de paisajes acá en este segmento para este subprograma Pinula AM. Y quédese con nosotros porque qué bonito es amanecer en Aldea del Colorado, aquí conociendo San José Pinula.
nos estaban contando que estamos exactamente en el límite de Mataquescuintla, Jalapa y San José Pinula en Aldea El Colorado. Ya a partir de este momento ya estamos preparados todos para empezar la caminata que vamos a realizar para llevarle a ustedes las mejores imágenes de esta aldea, para llevarle la belleza de la aldea El Colorado. Quédese con nosotros porque esta aventura también la va a vivir usted con nosotros.